Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Una vez más estamos aquí listos para sumergirnos en el jugoso mundo del espectáculo, con el radar puesto en nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy vamos a diseccionar, analizar y, en la medida de lo posible, entender la intrincada red de emociones que rodea a una de las parejas más queridas y luego, lamentablemente separadas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El tema que nos ocupa, y que ha generado ríos de tinta digital y debates acalorados en redes sociales, es si Hande Erçel, nuestra talentosa y hermosa actriz, está enferma de amor por Kerem Bürsin. Es una pregunta cargada de emoción, especulación y, quizás, un poco de proyección por parte de los fans que todavía sueñan con su reconciliación. Así que prepárense porque vamos a desenredar este ovillo de rumores, teorías y posibles verdades ocultas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de sentimientos, permítanme recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, ese contenido donde exploramos los entresijos de la farándula turca, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Prometo mantenerlos al día con los últimos dramas, romances, rupturas y secretos que giran en torno a nuestros ídolos turcos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Desde el preciso instante en que Hande Erçel y Kerem Bürsin unieron fuerzas para dar vida a los personajes de Sen Kalkam, la magia fue palpable. La química que irradiaban en pantalla era innegable, electrizante, casi tangible. La gente, y me incluyo, no tardó en sucumbir a la tentación de shippearlos, de desear que esa conexión que veíamos en la ficción se extendiera más allá de las cámaras. Y es que, seamos sinceros, su complicidad era evidente en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era un derroche de amor y entendimiento que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, al principio ambos se mostraron herméticos, negando con vehemencia cualquier romance fuera del set. Insistían en que su relación se limitaba a una amistad sólida y una gran camaradería profesional. Pero como la historia nos ha demostrado una y otra vez, el tiempo y las pruebas circunstanciales comenzaron a pintar un cuadro diferente, mucho más romántico y apasionado. ¿Quién podría olvidar esas fotografías de sus vacaciones juntos en las paradisíacas Maldivas? Uf. Ese fue el punto de inflexión, el momento en que la especulación se convirtió en certeza. La cosa se puso seria, muy seria. Y luego finalmente llegó la confirmación oficial: Hande y Kerem eran pareja. Para muchos de sus fans, fue como ver un cuento de hadas hacerse realidad, un sueño largamente acariciado que finalmente se materializaba. La pareja parecía inseparable, viviendo en una burbuja de amor y felicidad. Compartían momentos adorables en sus redes sociales, exhibiendo su cariño mutuo con una naturalidad y espontaneidad que enternecía a cualquiera. Viajes a destinos exóticos, cenas románticas a la luz de las velas, mensajes cariñosos y declaraciones de amor públicas, todo parecía indicar que estaban profundamente enamorados, que su relación era sólida e indestructible. Pero como todos sabemos, las relaciones en el vertiginoso y a menudo cruel mundo del espectáculo pueden ser increíblemente complicadas. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo conspira para poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y lamentablemente hace un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar estalló como una bomba: Hande y Kerem habían roto. Fue un shock mayúsculo para la legión de fans que los adoraban, y las especulaciones sobre las razones detrás de la separación no se hicieron esperar. Las teorías eran variadas y a menudo contradictorias. Algunos apuntaban a que la implacable presión mediática había sido demasiado para soportar, que el escrutinio constante había terminado por desgastar la relación. Otros sugerían que existían diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, que sus prioridades y ambiciones personales habían comenzado a divergir. Y por supuesto, no podían faltar los rumores de terceras personas involucradas, la sombra siempre presente en las rupturas de las celebridades. Y aquí es donde la trama se complica y nos lleva directamente a la pregunta central que motiva este vídeo: ¿Hande Erçel está enferma de amor por Kerem Bürsin? Bueno, damas y caballeros, la verdad es que no existe una respuesta definitiva, una verdad absoluta que podamos presentarles con total certeza. No tenemos la capacidad de leer la mente de Hande, ni de acceder a sus pensamientos y sentimientos más íntimos. No sabemos con exactitud cómo se siente en su interior, cómo está procesando esta ruptura. Pero sí podemos y de hecho debemos analizar la información que tenemos disponible, las pistas que nos ofrece el contexto, y sacar nuestras propias conclusiones, aunque sean provisionales y sujetas a revisión.
Desde que se anunció su separación, Ande ha sido vista enfocada en su carrera, sumergida en nuevos proyectos profesionales. Ha protagonizado series y películas, ha asistido a eventos importantes, ha mantenido un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su vida personal. Ha evitado, en la medida de lo posible, alimentar el morbo mediático y centrarse en su trabajo. Pero por favor que nadie se equivoque, que Ande se muestre profesional y centrada no significa, necesariamente, que no esté sufriendo por la ruptura. Simplemente indica que está manejando la situación con la madurez y la entereza que la caracterizan, de la mejor manera que sabe y puede. Todos, absolutamente todos, lidiamos con el desamor de maneras diferentes, y no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Por otro lado, también han circulado rumores sobre la vida amorosa de Kerem. Se le ha vinculado sentimentalmente con otras actrices y modelos, aunque hasta ahora ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, estas noticias, nos guste o no, inevitablemente llegan a oídos de Ande, y es natural, humano, que le afecten de alguna manera. Ver a tu expareja seguir adelante, al menos aparentemente, puede ser doloroso y generar una mezcla de emociones, desde tristeza hasta celos, pasando por la aceptación y la esperanza de encontrar la propia felicidad. Volviendo a la pregunta inicial, a esa expresión tan fuerte y cargada de significado, enferma de amor, creo que es importante analizarla con cuidado. Implica un estado de obsesión, de sufrimiento constante y paralizante, de incapacidad para seguir adelante con la propia vida. Implica una dependencia emocional que impide la superación personal. No creo sinceramente que sea justo ni preciso describir la situación de Ande de esa manera. Es muy probable que todavía albergue sentimientos por Kerem, que aún guarde recuerdos preciosos de los momentos que compartieron juntos. Después de todo, su relación fue intensa y significativa. Pero también creo con la misma convicción, que Ande es una mujer fuerte, independiente y resiliente que está decidida a reconstruir su vida y a seguir adelante, a pesar del dolor y la decepción que pueda sentir. Además, es crucial tener en cuenta que las relaciones, todas las relaciones, evolucionan y cambian con el tiempo. Lo que funcionaba en un momento dado puede dejar de funcionar en otro. A veces, por mucho amor que exista, no es suficiente para mantener una relación a flote. Quizás Ande y Kerem se dieron cuenta de que sus caminos iban en direcciones diferentes, que sus objetivos vitales ya no coincidían. O quizás simplemente descubrieron que no eran compatibles a largo plazo, que sus personalidades y necesidades no se complementaban de la manera adecuada. Sea cual sea la razón, y solo ellos la conocen realmente, es fundamental respetar su decisión y no juzgar su vida personal. También es importante tener en cuenta que los medios de comunicación, en muchas ocasiones, magnifican y distorsionan la realidad con el único objetivo de generar polémica, atraer la atención del público y aumentar sus beneficios económicos. Es posible que algunos rumores sean completamente falsos, inventados de principio a fin, o que estén basados en interpretaciones erróneas de la realidad, en malentendidos o en simples especulaciones sin fundamento. Por eso es esencial que seamos críticos con la información que consumimos, que no creamos todo lo que leemos o vemos en Internet, y que valoremos la veracidad y la fiabilidad de las fuentes. Ahora detengámonos un momento a analizar las posibles señales, esos pequeños detalles que algunos fans han interpretado como indicios de que Ande todavía siente algo por Kerem. Bueno, en primer lugar, es importante recordar que ambos son figuras públicas, personalidades muy conocidas y queridas por el público, y por lo tanto, están expuestos constantemente a la atención de los medios y de sus seguidores. Es inevitable que sus caminos se crucen en eventos sociales, que se mencionen mutuamente en entrevistas o que sus nombres aparezcan juntos en noticias y artículos. Algunos fans han notado que Ande en ocasiones reacciona a publicaciones de Kerem en redes sociales, ya sea con un simple me gusta o con un comentario sutil, aparentemente inofensivo. Otros han interpretado ciertas declaraciones de Ande en entrevistas como indirectas dirigidas a Kerem, como mensajes en clave que solo él podría entender. Sin embargo, estas interpretaciones son, por definición, subjetivas y pueden no ser precisas. Lo que para un fan es una prueba irrefutable de amor, para otro puede ser simplemente una coincidencia o un gesto de cortesía. También es importante recordar que Ande y Kerem cuentan con una base de fans muy grande, fiel y apasionada. Muchos de sus seguidores siguen shippeando la pareja, aferrándose a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Estos fans, con una dedicación encomiable, analizan cada movimiento de Ande y Kerem en busca de pistas que confirmen sus esperanzas, interpretando cada gesto, cada palabra, cada mirada como una señal de reconciliación.
Pero al final del día, la cruda realidad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos, cómo se sienten el uno por el otro, y qué futuro le depara su relación. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular, teorizar y sacar nuestras propias conclusiones basadas en la información limitada y a menudo sesgada que tenemos disponible. En mi opinión, es fundamental respetar la privacidad de Ande y Kerem y no presionarles para que revelen detalles íntimos sobre su vida personal. Ambos merecen la oportunidad de sanar, de superar esta ruptura y de seguir adelante con sus vidas, sin ser juzgados, criticados o acosados por los medios y por sus propios fans. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema de gran interés y debate para muchos de sus seguidores. Su romance, que comenzó como una fantasía televisiva y se convirtió en una realidad tangible, fue como un cuento de hadas hecho realidad, un sueño compartido por miles de fans en todo el mundo. Pero lamentablemente, como suele ocurrir con los cuentos de hadas, no duró para siempre. Si Hande está enferma de amor por Kerem es algo que solo ella sabe, y quizás nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Hande es una mujer fuerte, talentosa e independiente que está decidida a seguir adelante con su vida, a perseguir sus sueños y a encontrar la felicidad, con o sin Kerem. Y como espectadores y admiradores, nuestro deber es respetar su privacidad, apoyar sus decisiones y no juzgar su vida personal. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.